Seguramente has escuchado algo acerca de Agustín de Iturbide, como por ejemplo que, tras la sangrienta guerra de independencia que terminaría con la colonia de España, el dragón de hierro, como se le conocía a Iturbide, tomó una inesperada decisión y se proclamaría emperador de México, aunque la monarquía sería parte de lo que miles de personas habían combatido durante más de una década. Pero ¿es verdad esto que nos cuentan en la escuela sobre este controversial personaje de la historia de México? Quédate y averígualo, pero no te olvides de dejar tu like y si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que estés notificado de los videos que subimos. Y sin nada más que decir, dentro del video. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu nació en Valladolid, Michoacán, el 27 de septiembre de 1783. Conocido como Agustín de Iturbide, fue un militar y político mexicano que se desempeñó como el consumador de la independencia de México y posteriormente como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823 bajo el título de Agustín I de México. Su padre fue José Joaquín de Iturbide y Arregui, que nació en 1742 en la ciudad de Peralta, Navarra, y su madre sería María Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa, originaria también de Valladolid, Michoacán. Iturbide ingresó al seminario tridentino para estudiar gramática latina, pero abandonó los estudios cuando tenía 15 años para trabajar en la administración de la hacienda de su padre. En 1800 se integró en el servicio militar como alférez del Regimiento Provisional de Valladolid. El 27 de febrero de 1805 contrajo matrimonio con Ana María Josefa Huerta y Muñiz. Durante la crisis política de 1808 en México, Iturbide simpatizó con el movimiento golpista encabezado por Gabriel de Yermo. En 1809, con el grado de teniente, fue partícipe en la represión de la Conjura de Valladolid, que encabezaron los conspiradores José Mariano Michelena y José María García Obeso. Para octubre de 1810, durante la toma de Valladolid, se negó a colaborar en el alzamiento independentista de Miguel Hidalgo y Costilla, quien le había ofrecido el rango de teniente general y quien además era primo lejano de Iturbide, pero ninguno de los dos sabía del parentesco. Ante el avance de los insurgentes, decidió huir a la Ciudad de México. De hecho, durante los años siguientes, fue un implacable perseguidor de los independentistas. Fue en estos años cuando se le bautizó como el Dragón de Hierro. Pero según Pedro Fernández, en realidad Iturbide estaba a favor de acabar con el dominio de la corona española. Simplemente no estaba de acuerdo con las formas con las que Hidalgo y José María Morelos y Pavón, el otro líder insurgente, realizaban la guerra. El ejército que encabezaban era improvisado y a veces sin control y cometía excesos, y uno de los episodios que lo reflejan fue la batalla por la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, la cual era un granero donde el 28 de septiembre de 1810 se refugió la población de la ciudad para protegerse de la batalla entre insurgentes y realistas. Las fuerzas de Hidalgo derrotaron a los militares, pero al tomar el edificio asesinaron a las familias refugiadas. La masacre restó apoyo al sacerdote entre la población criolla, favorable a la independencia, entre ellos Agustín de Iturbide. En 1811 fue destinado al sur del país, donde combatió contra las guerrillas independentistas de Albino García Ramos, a quien capturó en 1812, y de Ramón López Rayón, a quien derrotó en el puente de Salvatierra en 1813. Ese año recibió los despachos de coronel y continuó combatiendo contra los independentistas como comandante general de la provincia de Guanajuato. En 1815 derrotó a José María Morelos, pero fue vencido en Coboro por Ignacio López Rayón. Sus logros le valieron el ascenso a coronel. El cura de Guanajuato, Antonio Lavarrieta, acusó a Iturbide de haber destruido y monopolizado el comercio de la localidad y de detener los convoyes y acaparar la venta de lana, azúcar, aceite y cigarros, fingiendo expediciones del Real Servicio. Las denuncias acumuladas en su contra, sumadas a nuevas protestas de los comerciantes de Guanajuato, llevaron al virrey Félix María Calleja a destituirlo en 1816, acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad, aunque fue absuelto por mediación del auditor de guerra real. No regresó al mando de su ejército y se retiró a sus propiedades en Michoacán. Al año siguiente se estableció en la Ciudad de México, en donde estuvo inactivo un tiempo. Según lo registrado en el libro de Historia de México del historiador Lucas Alamán, cuando Iturbide fue vencido en Coporo, se lamentó con el capitán Vicente Filisola por el derramamiento de sangre y expresó que la independencia se podría lograr con suma facilidad realizando un pacto entre los insurgentes y las tropas del rey, pero consideraba que era necesario exterminar a los primeros.
por el gran desorden que los distinguía y después poner en marcha un plan para regular la guerra y así acabar con esta. El triunfo de la Revolución Liberal de Rafael de Riego en España en 1820 desencadenó en Nueva España varios temores. Por un lado, los sectores conservadores deseaban evitar la aplicación de las medidas radicales que estaban impulsando los diputados de Madrid. Por el otro, los liberales nuevohispanos quisieron aprovechar el restablecimiento de la Constitución Liberal Española de 1812 para obtener la autonomía del virreinato. Los conservadores, conformados por las clases aristócratas y el clero, comenzaron a reunirse en el oratorio de San Felipe Neri. A dichas reuniones se les conoce como la conspiración de la Profesa y fueron dirigidas por el canónigo Matías de Monteagudo. Mientras tanto, los liberales planeaban que el compadre de Iturbide, Juan Gómez Navarrete, recién elegido diputado a las Cortes, promoviera un plan de independencia en Madrid, que consistía en llamar a uno de los miembros de la familia real para gobernar México. Iturbide debía marchar al sur con sus tropas, supuestamente para combatir al general Vicente Guerrero, uno de los pocos dirigentes independentistas que quedaban, pero también para convencerlo de unirse a un nuevo plan que conciliaba tanto a los intereses y posiciones de los liberales como los de los conservadores. Al comprender que no conseguiría derrotar fácilmente a Guerrero, Iturbide se sumó a la causa independentista, sabedor de que las élites del virreinato, antes que aceptar un régimen liberal, preferían la independencia como modo de perpetuar el absolutismo en el país. Iturbide se reunió con Guerrero y, juntos, presentaron el llamado Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, un programa político cuyos objetivos se basaban en tres principios irrenunciables: la independencia de México, la igualdad de derechos para españoles y criollos y la supremacía de la Iglesia Católica en el nuevo Estado. Los 3 puntos del plan facilitaron la adhesión de amplias capas y estamentos sociales. El 4 de febrero, desde Tepecuacuilco, Iturbide escribió una carta a Guerrero en la que le propuso reunirse cerca de Chilpancingo para sellar un pacto de paz, enviando a Antonio Mier Villagómez como su emisario. El 10 de febrero, de acuerdo a Lorenzo de Zavala, se efectuó una reunión en Acatempan en donde Guerrero e Iturbide, respaldados por sus tropas, se reunieron, conversaron y se abrazaron para sellar la paz. De acuerdo con Lucas Alamán, fue José Figueroa el comisionado por los insurgentes para reunirse con el comandante realista. A partir de entonces, las fuerzas militares de Guerrero se pusieron a las órdenes de Iturbide. Este último informó a Apodaca la noticia el 18 de febrero, quien le recibió con júbilo sin sospechar el desenlace. El ejército trigarante de Iturbide, así llamado por sustentar las 3 garantías del plan, engrosó rápidamente sus filas y pasó a dominar todo el país. Durante su estancia en Puebla, Iturbide fue notificado del desembarco en San Juan de Ulúa de Juan de O'Donojú, el recién nombrado capitán general y jefe político superior de la Nueva España. O'Donojú había conspirado contra el primer régimen absolutista de Fernando VII. El 3 de agosto, O'Donojú pasó a la ciudad de Veracruz, en donde tomó posesión de su cargo y se le rindieron los honores por parte del general García Dávila. O'Donojú giró instrucciones para detener las hostilidades por parte de los realistas. El día 5 de agosto envió al teniente coronel Gual y al capitán Pedro Pablo Vélez con 2 cartas dirigidas a Iturbide, en las cuales confirmaba estar enterado de la situación que imperaba en la provincia, manifestándole además el deseo de reunirse para dialogar. El día 11, Iturbide envió la respuesta afirmativa a O'Donojú. El lugar del encuentro sería Córdoba. El 24 de agosto de 1821, Iturbide se reunió con O'Donojú. Después de oír misa, los dos firmaron los tratados de Córdoba. Entre los artículos principales destaca el siguiente: esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, previo juramento que designa el artículo 4 del plan, en primer lugar, el señor don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano, el serenísimo señor infante don Carlos. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante don Francisco de Paula. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor don Carlos Luis de Borbón Parma, infante de España, antes heredero de Etruria, hoy de Luca, y por su renuncia y no admisión de este, el que las cortes del imperio designen. Para el 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide entró triunfantemente en la Ciudad de México. Cabe mencionar que de esta manera festejaría su cumpleaños.
Entró a la ciudad con 16.134 hombres, de los cuales 7.416 eran infantes, 7.955 dragones y 763 artilleros con 68 cañones de diferentes calibres. Entre los principales oficiales con los que entró Iturbide se encontraban Pedro Celestino Negrete, José Morán, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, José Antonio Echevarri y muchos otros más. Al terminar el desfile, O'Donoghue, Iturbide y una numerosa comitiva se dirigieron a la Catedral de México, en donde se entonó el Te Deum. En febrero de 1822, Iturbide convocó un congreso constituyente. Por el Tratado de Córdoba, el México independiente había de llamarse Imperio Mexicano y configurarse como una monarquía constitucional en la que perduraría la dinastía borbónica. El Congreso estaba dividido en diferentes facciones. Se encontraban los republicanos y los monárquicos, los cuales se dividían en borbónicos, partidarios de entregar el trono a un príncipe español, e iturbidistas, que querían coronar emperador al mismo Iturbide. La Junta constituyó de la regencia del Imperio Mexicano en la sesión nocturna del 28 de septiembre de 1821, con 5 miembros, la cual ejercía el poder ejecutivo, quedando Iturbide como presidente y secretarios a Juan de O'Donoghue, reemplazado por Antonio Joaquín Pérez Martínez el 8 de octubre cuando falleció, Manuel de la Bárcena, José Isidro Ñáñez y Manuel Velázquez de León y Pérez. Al darse cuenta la Junta de que en Iturbide habían recaído ambas presidencias y que esto era incompatible, se eligió como presidente de la Junta al obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez. De esta forma, el poder ejecutivo residió en la regencia y el poder legislativo en la Junta Provisional Gubernativa hasta la formación de un Congreso Constituyente. El Plan de Iguala estipulaba un gobierno monárquico constitucional por un Congreso. La noche del 18 de mayo de 1822, por aclamación popular, llegó hasta las puertas de la casa de Iturbide, hoy conocida como Palacio de Iturbide en la Ciudad de México, para pedirle que tomaran el trono. El 19 de mayo de 1822 se reunió el Congreso, donde Agustín de Iturbide manifestó que se sujetaría a lo que decidieran los diputados, representantes del pueblo. El diputado Valentín Gómez Farías, apoyado por 46 de sus colegas, señaló que una vez rotos los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, ya que no habían sido aceptados en España, correspondía a los diputados emitir su voto para que Iturbide fuese declarado emperador. Gómez Farías añadió que este debería obligarse a obedecer a la Constitución, leyes, órdenes y decretos que emanasen del Congreso mexicano. Los diputados comenzaron a debatir en medio de gritos e interrupciones. Después se procedió a la votación. Iturbide resultó elegido por 67 sufragios contra 15. La multitud aclamó el resultado y acompañó al generalísimo vitoreándolo desde el Congreso hasta su residencia. Por deseo popular y por decisión legítima del Congreso, Agustín de Iturbide fue proclamado emperador constitucional de México como Agustín I de México. El 15 de septiembre de 1821, en la provincia de Guatemala, Gavino Gainza convocó una junta con las autoridades del lugar. Se decidió proclamar la independencia del gobierno español, una vez que Ciudad Real, Comitán y Tuxtla habían proclamado y jurado dicha independencia. En los meses siguientes, la provincia de San Salvador prestó juramento a la independencia. La provincia de Comayagua y la provincia de Nicaragua y Costa Rica declararon su independencia, pero en general existían disidencias en la región. Las provincias más lejanas, al igual que Chiapas y Quetzaltenango, quisieron anexarse al Imperio Mexicano, pero en la ciudad nicaragüense de Granada, así como en las localidades hondureñas de Trujillo, Omoa, Gracias a Dios y Tegucigalpa, la población expresó su rechazo a esta idea. El gobernador de Honduras se levantó en armas ocupando Omoa. El general Gainza comunicó los hechos a Iturbide. Ante la diversidad de opiniones, se dispuso que cada pueblo eligiese la incorporación. El 5 de enero de 1822, el escrutinio de los votos dio como resultado una mayoría que deseaba la unión a México, pero en San Salvador no había la misma disposición. Por otra parte, el brigadier Vicente Filisola y el coronel Felipe Codallos se habían puesto en marcha hacia Guatemala. Cuando llegó Filisola, se suspendieron las hostilidades. A pesar de la inconformidad, se le nombró jefe político superior y comandante general de la provincia, la que declaró anexada el 9 de febrero de 1823. En Ciudad de México, Iturbide, en su carácter de presidente de la regencia, propuso a la Junta que las provincias de Centroamérica tuviesen sus diputados correspondientes en el Congreso.
La extensión territorial del imperio alcanzó la cifra de 4.871.733 kilómetros cuadrados, abarcando hacia el sur, alcanzando Costa Rica, y hacia el norte las Californias, Nuevo México y Texas. Por lo que es evidente que durante el mandato de Iturbide, México alcanzó su mayor extensión territorial. Con el fin de que el video no se alargue tanto, vamos a terminar este video aquí. En el siguiente te vamos a hablar de la caída del Dragón de Hierro y cómo es que los traidores, los verdaderos traidores a la patria, derrocaron y fusilaron al que fue el libertador de México. Recuerda darle like y comparte el video para que más gente lo vea. Si no estás suscrito, suscríbete y activa las campanitas para que estés notificado de los videos que subimos. Y sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente parte del video con la caída del Dragón de Hierro.